Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio del libro o carta a los Hebreos en su capítulo 12. Vamos a revisar primero que nada qué vimos en el capítulo 11. Vimos que hasta el capítulo 10 de esta carta, el escritor se ha enfocado en que quedara claro que Yehoshua era Elohim venido a la tierra en semejanza de hombre, para que mediante su sacrificio estableciera un mejor pacto sacerdotal que el levítico y con esto se restauraría la promesa de Éxodo 19:6 que dice que él al sacarlo de Egipto los haría un reino de sacerdotes. Por lo cual aquel que es escogido por gracia para ser de ese reino de sacerdotes debe entrar en un camino nuevo y perseverar en la fidelidad a pesar de las aflicciones para alcanzar el privilegio de ser llamado parte del reino de sacerdotes. Entonces en el capítulo 11 el escritor pasó a otra temática para enfocarse en demostrar que la promesa de un reino de sacerdotes es una realidad que ahora no se ve, pero que se verá si perseveran en la fidelidad. Así que inicia diciendo que perseverar en la fidelidad es perseverar en la esperanza, en la garantía de las realidades puestas al descubierto que no se ven. Y da a entender que esa esperanza, esa garantía es Yeshua, que con su primera venida puso al descubierto las realidades que por ahora no se ven. En base a esto, el autor de la carta enseñó que Yeshua se manifestó desde Abel hasta los profetas, y ellos se hicieron una nube de testigos que demuestra que todo aquel que se mantenga en la fidelidad puede lograr las cosas que ellos lograron, y aunque no recibieron las promesas, esas promesas les fueron reveladas por Ruach HaKodesh. Así que si los hermanos hebreos se les reveló Yeshua, no tienen excusa para hacerse testigos como los antiguos y empezar una vida contraria a la del mundo y no dejar en el mundo cosas que los atraigan de regreso. También les enseñó que ellos fueron testigos de cómo dejan de temer a la muerte y se hacen firmes ante los planes de los gobiernos, ante los problemas por grandes que sea, y se hacen firmes en la palabra de Dios y ante las murallas que no permite que avancen en las promesas de Dios. También esa fidelidad, esa garantía les cambia la fama que les ha creado el mundo y se hacen firmes en esperar pacientemente la respuesta a sus oraciones. Todo esto vimos en el capítulo 11, ahora entramos al capítulo 12. Revisemos primero cómo terminó el capítulo 11. El capítulo 11 terminó diciendo, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fidelidad, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En este verso le está diciendo que todos estos, desde Abel hasta los profetas, exhibieron ser fieles, firmes, leales e inmutables a Elohim por aceptar y perseverar en la educación, en la fidelidad. Pero a pesar de eso no recibieron lo que se les había prometido. Pero Elohim había preparado algo mejor para los hermanos hebreos que reciben esta carta. Y ese algo mejor para nosotros, dice el escritor, era la primera venida de Yehoshua HaMashiach, de modo que los escogidos desde Abel hasta los profetas no fueran los únicos que llegaran a ser perfeccionados, sino que todo aquel que es escogido por gracia, como ellos, entran en la muná, en la educación que fideliza, y así, igual que ellos, demuestran ser testigos fieles, firmes, leales e inmutables para alcanzar como ellos la estatura del varón perfecto, aunque no reciban de inmediato la promesa. Así que visto esto, entramos al capítulo 12. Y dice del 12, 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con perseverancia la lucha. En la mayoría de las traducciones dice la carrera, pero en realidad ahí dice la lucha que tenemos por delante, fijando la mirada en el origen y consumador de la fidelidad, Yehoshua, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está diciendo? El escritor les ha enseñado que todos estos, desde Abel hasta los profetas, exhibieron ser fieles, firmes, leales e inmutables a Elohim,
por aceptar y perseverar en la educación, en la fidelidad, pero a pesar de eso no recibieron lo que se les había prometido, pero ellos durmieron en la esperanza garantizada que recibirían lo prometido. El autor de la carta también les enseñó que así como ellos, todos, de cualquier pueblo, lengua, nación que aceptara la primera venida de Elohim en el cuerpo de Yehoshua y exhibiera emuná su sacrificio, sería un testimonio como lo fueron los escogidos en la antigüedad. Y ahora les dice, por lo tanto, puesto que estamos rodeados por una gran nube de testigos, dejemos todo el peso del pecado que nos rodea y corramos con perseverancia la lucha que tenemos ante nosotros. El escritor ha enseñado que la fidelidad educa para tener la firmeza de salir del mundo y que esa educación fue testimoniada desde Abel hasta los profetas y que a partir de la venida de Yeshua todos tendríamos la oportunidad de demostrar esa misma fidelidad. Por eso el escritor les dice a los hermanos hebreos, ya que desde Abel hasta los profetas tenemos en ellos una gran nube de testigos, dejemos todo el peso del pecado que nos rodea y nos impide salir del mundo y corramos con perseverancia, dicen en griego la agón, tradujeron carrera, pero eso no es carrera, eso es una lucha agonizante que tenemos por delante. ¿Sabes? Le está diciendo, dejemos el pecado y corramos con perseverancia la lucha agonizante que tenemos por delante. Y agrega, puesto los ojos en el origen y consumador de la fidelidad, es decir, en Yeshua, el cual, habiendo puesto el gozo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad del trono. El escritor les ha dicho que con la enorme cantidad de testigos que exhibe la Torá y los profetas, no tienen excusa para dejar los pecados que los atan y les impiden salir del mundo para correr un nuevo camino que no será fácil porque será una lucha agónica en la que tendrán que perseverar para exhibir fidelidad como los antiguos. Y ahora agrega, para perseverar tienen que poner la vista en Yehoshua, quien es el autor y consumador de la fidelidad. Es decir, Él es quien origina esa educación en ustedes y Él es quien los educará hasta que se gradúen. Y les dice, el cual, habiendo puesto el gozo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en el trono de Elohim. Le está diciendo, si Él es quien puso en ustedes la fidelidad y la llevará hasta su culminación, fijen la vista en Él, enfóquense en cómo Él llevó el camino de la lucha agonizante, poniendo en su mente el gozo de saber que eso era temporal y por tanto eso no es nada comparado con la vida eterna. Así que pasando ese camino, recibió su cuerpo incorruptible y ascendió a su origen, a la plenitud de su gloria, revistiéndose otra vez de Elohim. Y dice el verso 3 y 4, consideren completamente pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. El escritor les ha dicho a los hermanos hebreos que con el testimonio que han exhibido los antiguos y el mismo Yeshua, ellos deberían despojarse del peso del pecado, entendiéndose el peso del pecado como el sistema que ha creado el mundo en la mente de todos, como una verdad. Y ese sistema llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo hace así tanto en lo social como en lo económico, como en lo educativo, el arte, lo religioso y todo lo que ha establecido ese sistema que no deja despojarse a los escogidos. Es un sistema que está establecido mediante leyes de hombre. Por eso el autor de la carta les dice que el nuevo camino no será fácil, sino que será una lucha agónica que solo se superará poniendo los ojos en el autor y consumador de la fidelidad, es decir, en las promesas que Él garantiza. Ahora les dice, consideren atentamente, pues, al que soportó la contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezca.
Les está diciendo que para perseverar en la fidelidad tienen que mantener la vista puesta en Yahushua, es decir, en el padecimiento que soportó y aún así aceptó pagar ese precio por ustedes, que no están pagando ese precio. Y ahora por eso no deben cansarse o desanimarse con las aflicciones que tendrán en su nuevo camino para alcanzar las promesas de cielo nuevo y tierra nueva. Y les agrega, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Les está diciendo, ustedes saben que los antiguos padecieron vituperios, azotes, cárceles, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, y no llegaron a recibir la promesa. También saben que Elohim, viniendo en semejanza de hombre, fue torturado, desfigurado y muerto en la cruz. Pero ustedes en su lucha no han padecido esas cosas hasta el punto de derramar su sangre. El escritor les quiere dar a entender que todos estos testimonios se han hecho para que ellos perseveren, porque en su lucha contra el sistema del mundo puede que lleguen a experimentar lo que experimentaron los antiguos y Yeshua hasta el punto de ser asesinados. Pero ser firmes en el nuevo camino, pero deben permanecer firmes en el nuevo camino que es contrario al mundo. 5 y 6 dice de esta forma. También se han olvidado de la exhortación como hijos se les ha hablado. Hijo mío, no desprecies la disciplina de Adonai o no te vuelvas desanimado cuando se te corrige. Porque el Señor al que ama, dice las traducciones estas, al que ama disciplina y azota a todos los que acepta como hijos. Vamos a hacer esas correcciones. Hemos visto que después que el escritor ha exhortado a los hermanos hebreos a perseverar en la fidelidad a pesar de las aflicciones del mundo, del sistema del mundo, así como los antiguos y el mismo Yahushua perseveraron, ahora los exhorta a recordar lo que está escrito en Proverbios 3, 11 y 12. Que escuche cómo dice en el hebreo y compárelo con lo que dice la traducción que tenemos en la mayoría de las Biblias en hebreos. Dice en Proverbios 3, 11 al 12. La corrección de Adonai, hijo mío, no menosprecies, ni desmayes cuando entres a la demostración, porque a quien ama Adonai lo hace demostrar, es decir, como padre al hijo en quien se deleita. Así dice Proverbios 3, 11 al 12. Pero acá el escritor ha dicho que desde Abel hasta los profetas y el mismo Yeshua perseveraron aún hasta la muerte. Por tanto, no se deben cansar de demostrar que también pueden exhibir la fidelidad cuando entren en la lucha agónica de dejar atrás el pecado. Y para exhortarlos a perseverar en lo que les está diciendo, hace uso de la palabra de Dios en Proverbios 3 y dice: también han olvidado la exhortación que habla a ustedes. ¿Y cómo le habla esta exhortación? Como a hijos. Y dice, mi hijo, no menosprecies la disciplina de Hachén, ni se desanimen cuando él los corrija. El escritor, para exhortarlos a perseverar, les recuerda Proverbios 3. Proverbios 3 es toda una exhortación que se hace en Proverbios para obedecer la Torá, para confiar en Hachén y que no se crean sabios en su propia opinión, sino que honren a Hachén con todo lo que son en otras palabras, que sean hijos obedientes. Es decir, todo eso está en Proverbios 3 y el escritor lo que está haciendo es tomar Proverbios 3 para ahora decir lo que quiere decir. Y usando Proverbios versos 3 al 11 dice, 3:11 dice, la corrección de Adonai, hijo mío, no menosprecies, ni desmayes cuando entres a la demostración. El escritor le está diciendo que sean hijos obedientes y como tal acepten corrección y que esa corrección no es un castigo, sino una forma de revertir un error, por lo cual la corrección en un hijo no es motivo para enfadarse con Dios, sino para demostrar un crecimiento en la educación. Entonces el escritor continúa citando Proverbios 3:12 y dice, porque con quien ama a Hachén hace instrucción, hace corrección, como padre con el hijo a quien ama. El escritor extiende un poco más la cita de Proverbios 12
y lo va a decir de esta forma, porque el Señor al que ama disciplina, y la palabra griega usada ahí es mastigón y la tradujeron como azota. O sea que está diciendo, según la traducción, porque al que el Señor ama, disciplina y azota a todos los que aceptan como hijos. Si vemos la traducción del griego de Proverbios 3:12 en hebreo, es diferente al texto que aparece acá. Y parece decir que Adonai al que ama azota. Esto se debe a que la palabra griega mastigón, que debieron haber traducido del hebreo tokekha, que significa demostrar, y debió traducirse como demostración y no como azote o castigo. Por tanto, la traducción debe ser, porque el Señor Dios al que ama disciplina y demuestra a todo el que recibe como hijo. Es decir, que demuestra que es su hijo. ¿Por qué? Porque lo disciplina. El escritor quiere que noten que a quien ama a Hashem, él lo va a instruir con disciplina, es decir, con la Torá en sus corazones, escribiéndola en sus corazones, como lo hace un padre que ama a un hijo y lo disciplinará corrigiendo sus errores y llevándolo al grado que pueda demostrar que es un hijo hechura de su padre. Y dice el verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El escritor les ha dicho a los hermanos hebreos que Elohim los ama y citando Proverbios 3 le demuestra que Yeshua es un padre que busca de forma amorosa corregir a su hijo con experiencias que lo ayudarán a demostrar que es merecedor de ser llamado hijo. Entonces ahora les confirma que si perseveran y demuestran, serán entonces hijos. Por eso les dice ahora, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Les está diciendo, si ustedes perseveran en las instrucciones, en la Torá, como hijos, Elohim los tratará como a un hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no le corrige los errores, no los instruye para que no los vuelvan a cometer? En otras palabras, si son hijos, se mantendrán en la Torá y les irá bien. Pero si se apartan de la Torá, desviándose a izquierda o a derecha, como son hijos de Dios, necesitarán corrección para que regresen a la educación. Entonces les vuelva a ir bien y que alcancen llegar al cielo nuevo y a la tierra nueva y reciban sus galardones. Esa es la razón de la disciplina. Ahora dice en el verso 8, pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. El escritor ha querido que los hermanos hebreos comprendan que ser hijos implica la corrección de los errores que se puedan cometer por apartarse de la disciplina del Padre. Pero la corrección no es un castigo, sino el medio que Adonai usa para que un hijo que él ama retorne a su camino. Entonces continúa la exhortación diciéndoles, pero si están en disciplina de la cual todos los que son llamados a ser hijos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos. Es decir, son ilegítimos si están sin disciplina y no serían hijos verdaderos. Les está diciendo lo siguiente, si no aceptan la disciplina de la cual todos los que son hijos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. El escritor les está diciendo a los hermanos hebreos que deben recordar que en esa misma disciplina todos, desde Abel hasta los profetas, han sido corregidos y ellos demostraron ser hijos legítimos. Entonces ustedes pueden demostrar que son hijos legítimos, pero si a diferencia de todos ellos, desde Abel hasta los profetas, ustedes no aceptan la disciplina, entonces aunque entre ustedes mismos se llamen hijos de Dios, en realidad no son hijos legítimos, sino mamzer, un bastardo, alguien producto de una relación prohibida. Con esto el escritor debió haberles hecho recordar a los hermanos hebreos Deuteronomio 23:2 que dice, el bastardo, el mamzer,
no será admitido en la asamblea de Adonai, ni siquiera en su 10ª generación será admitido en la asamblea de Adonai. Verso 9 al 10 dice: además tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros rujots? Ponen ahí de espíritus, de nuestros espíritus, y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. El escritor les ha enseñado a los hermanos hebreos que hay muchos que se hacen llamar hijos, pero ese título depende de la aceptación o no de la disciplina, que es la que define quiénes son hijos legítimos y quiénes son bastardos. Ahora agrega: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los rujots, al Padre de los espíritus, y viviremos? El escritor les está diciendo a los hermanos hebreos: si fuimos hijos legítimos de nuestros padres según la carne y aceptamos la disciplina de ellos y los respetábamos, ¿cómo no vamos a respetar y obedecer al Padre de los rujots, es decir, de los espíritus, es decir, el que da origen a todos los pensamientos de bien, y viviremos? El escritor quiere decirle a los hermanos hebreos que así como eran hijos de padres terrenales, aceptaban y respetaban que ellos los formaran a su semejanza, a sus pensamientos de hombre, que pueden tener defectos. ¿Cómo no respetarán entonces y obedecerán entonces al origen de los rujot, es decir, al que origina los pensamientos de bien, que no tienen defecto y que los harán semejantes a él para llevarlos a la vida eterna? Entonces agrega: porque los tales por pocos días, según les parecía a ellos correcto, nos educaban, pero es decir, Yeshua, para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad. El escritor les está diciendo: ustedes como hebreos tenían unos padres que con sus virtudes y defectos humanos, en el poco tiempo que dura la vida terrenal, los disciplinaban según a ellos les parecía correcto, para que les fuera bien en la tierra. Pero él, Yeshua, los está disciplinando y corrigiendo para lo que es bueno, para que seamos partícipe con él de su santidad. Y eso implica participar con él del mundo venidero, y no por poco tiempo, como el tiempo de la tierra. Luego dice en el verso 11: al presente ninguna disciplina parece no ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después le da fruto apacible de justicia. El escritor le ha enseñado a los hermanos hebreos que si aceptan la disciplina y correcciones de sus padres terrenales con sus debilidades humanas, y que solo servían para un tiempo corto, es decir, para la vida terrenal, cuánto más debían aceptar la disciplina del Padre, de donde emanan los pensamientos de bien sin debilidades humanas, y esa disciplina era para que participen de su santidad, es decir, para ser como él, parte del reino de los sacerdotes. Entonces ahora les dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de alegría, sino de tristeza, pero después da fruto de paz a los que en ella han sido ejercitados, otorgando justicia. El escritor les está diciendo: es verdad que toda experiencia que trae la disciplina de Yeshua, cuando se está aplicando, parece dolorosa y no se disfruta. Pero como dice 1 Corintios 10:13, ninguna experiencia que venga sobre ustedes estará por encima de lo que normalmente pueden resistir. Pero fiel es Elohim, que no permitirá ninguna experiencia más allá de lo que puedan soportar. Por el contrario, con la experiencia, Él proveerá la vía de liberación para que puedan resistir. El escritor les está diciendo que en el momento cuando se recibe la experiencia, ninguna disciplina parece ser motivo de gozo, sino de tristeza o pesar. Él les está dando a entender que la disciplina de Yeshua significa
quitarles cosas placenteras, pero no lícitas, según la instrucción de Elohim. Y puede que algunos no quieran dejar esas cosas placenteras y se alejen de la disciplina. Entonces entrarán en la corrección, y la corrección viene con experiencias que causan tristeza. Pero si corrigen el error, demostrarán un fruto de Chalón, y el Chalón es Yeshua. Él está diciendo que después de la corrección, si la aceptan, demostrarán parecerse a Yeshua. Y dice el 12:13, por tanto, denle fuerza a las manos que están debilitadas y a las rodillas que están temblando, afírmenlas y hagan sendas derechas para que sus pies, para que lo cojo no se descoyunte, sino que se sane. El escritor les ha dicho a los hermanos hebreos que la disciplina, cuando es aplicada, no es motivo de alegría. O sea, cuando estás viviendo la disciplina, no se alegra el hijo, sino que se puede entristecer porque le está quitando cosas que para ellos eran placenteras, pero que no eran lícitas dentro de la Torá. Por tanto, la disciplina traería corrección de esos errores, por lo que debían entonces comprender que esa disciplina era un medio para que dieran los frutos que lo llevaran a hacerse semejantes a Yeshua, a la estatura del varón perfecto. A continuación les va a citar Isaías 35:3, que habla del futuro que tendrán los escogidos después de la experiencia. En Isaías habla de cómo eran los que antes tuvieron que entrar en experiencia. Eran como desierto y terminan siendo como un desierto florido. Y el profeta los exhorta a fortalecer las manos y afirmar las rodillas en aquel capítulo 35, para que perseveren en ese futuro. Entonces el escritor, usando a Isaías, les dice acá en Hebreos, por tanto, denle fuerza a las manos que están debilitadas y las rodillas que están temblando, afírmenlas y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se descoyunte, sino que se sane. Les está diciendo, aunque estén en una disciplina que les causa tristeza, deben perseverar en la educación y demostrar que tienen un padre que los está educando con amor, aunque a ustedes no les parezca y quieran abandonar esa experiencia y rendirse. En esas circunstancias deben levantar las manos caídas y afirmar las rodillas que tiemblan. El escritor está dando a entender que deben levantar nuevamente las obras, la Torá, y dejar el miedo por el cual tiemblan las rodillas, de manera que enderecen sus pies ante los caminos torcidos que los llevaron a esa corrección. Y cierra diciendo, para que lo cojo no se descoyunte. La palabra descoyuntar normalmente la entendemos como un hueso desencajado, pero en sentido general es descomponer algo que estaba articulado para entonces moverse en dirección diferente, como dos bueyes en una junta. Mientras los bueyes están en una yunta, juntos bajo un yugo, ellos andarán en un camino recto según el yugo. Pero si un buey se descoyunta, es decir, que se salió del yugo y se aparta, entonces va a entrar, en vez de en un camino recto, en un camino que lo va a llevar en forma torcida. Si se aparta del camino recto, que en el que lo guiaba el yugo, el buey sin yugo caminará en caminos torcidos. El escritor le está diciendo que aquel que se aparte del yugo, es decir, de la Torá, será como un cojo que, al igual que el buey sin yugo, caminará caminos torcidos, y si no se le corrige, entonces no sanaría su cojera, e igual que un buey se perdería en el camino torcido. En palabras simples, un hijo en caminos torcidos sin corrección no verá las cosas que hoy no se ven. Entonces dice el verso 14 al 17, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, cuídense de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Cuiden que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar Esaú la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque buscó ese arrepentimiento con lágrimas.
El escritor les ha enseñado a los hermanos hebreos que las correcciones no son de gozo y tampoco son enviadas por Elohim, pero no deben cesar en esas correcciones de demostrar que no están descoyuntados, es decir, que no abandonan el yugo de la Torá para conducirse en caminos torcidos. Porque si son hijos legítimos, deben aceptar y perseverar en la corrección para demostrar lo que Dios quiere demostrar con ese hijo. Ahora les va a dar a entender cuáles pueden ser esos caminos torcidos y les dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para entender el verso debemos recordar que Yeshua es nuestro Shalom y Él es el santo. Entonces, el sentido de lo que está diciendo el escritor es que si alguno es escogido por gracia, ese escogido debe ser un hijo obediente que debe de seguir lo que dice su padre. Por eso dice, sigamos la paz y santidad, es decir, seamos como Yeshua y seámoslo con todos, con el creyente y el no creyente, porque sin ser semejantes a Yeshua, es decir, al varón perfecto, nadie llegará a ver a Elohim, es decir, nadie llegará a la plenitud de Dios. Entonces, agrega, vigilad desde arriba, no sea que de una manera repentina se aparten de la gracia de Dios, no sea que una raíz de picría, dice en griego, algo punzante, algo venenoso, algo amargo, surja y por ella sean contaminados los muchos. El escritor está exhortando a los hermanos hebreos que se hagan líderes para vigilar en la congregación, que no entre alguien que siembre una raíz venenosa, como lo es el amor a las cosas terrenales, y tuerza lo que dice la Torá para contaminar a muchos. Y les enseña cuál es el camino torcido, diciéndoles, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, por algo terrenal, vendió su primogenitura, es decir, la preeminencia, la distinción de ser llamado hijo. Y continúa, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición terrenal, hablando de Esaú, fue reprobado por su padre Isaac y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Les ha dicho, sean como Mashiach delante de todos y vigilen que entre los muchos que han sido llamados como ustedes, no entre alguno que envenene en la congregación y empiecen a darse inmoralidades y hagan uso indigno del privilegio que se les ha dado y terminen como Esaú, buscando bendiciones terrenales que demuestran que por esas bendiciones desprecian la preeminencia de ser llamados hijos de Elohim. Y cuando vean el regreso de Yeshua, aunque lloren con arrepentimiento, no recibirán las cosas que ahora no se ven. Y dice el 18 al 21, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. El escritor les ha dicho que los hermanos hebreos, o a los hermanos hebreos que están escuchando o leyendo esta carta, que busquen ser como Mashiach delante de todos, es decir, sea creyente o no, y que vigilen que no surjan envenenadores que lleven a muchos por el camino torcido y después que hayan hecho uso indigno del privilegio que se les ha dado de ser hijos, terminen como Esaú, buscando con lágrimas el arrepentimiento cuando venga Yeshua para juicio, y ya no habrá espacio para arrepentirse. Entonces les continúa diciendo, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, no se acercaron a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad y al sonido de trompeta y a la voz que se hablaba en el monte, al cual los que oyeron rogaron que no se hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Observe que el escritor está hablando de lo que pasó en el monte Sinaí, cuando Dios iba a entregar la Torá, y ha citado Éxodo 19,
diciéndole a los hebreos que lo escuchan o leen la carta, que Dios acercó, no ellos se acercaron, Dios acercó al pueblo escogido a un monte palpable en el cual se manifestó la presencia de Dios para entregarle la Torá. Para entender esto debemos saber que monte en el sentido espiritual es doctrina, es decir, una enseñanza para instruir a alguien. El escritor está enseñando a los hebreos que Dios acercó a los antepasados de ellos al monte, es decir, a la Torá tangible, a las instrucciones escritas en piedra, pero que vivieron pero los que ahora están viviendo la primera venida de Yeshua, Dios los está acercando a la promesa que hizo a través del profeta Jeremías. Cuando dijo en Jeremías 31:33, pondré mi Torá dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El autor de la carta le está diciendo a los hermanos hebreos, Dios no los está acercando a un monte que se puede palpar. Es decir, que no los está entregando la Torá en la misma forma que lo hizo con los antepasados en tablas de piedra, sino que Él mismo se reveló, Dios mismo se reveló para enseñarles. Él sería el autor y consumador de la educación de ellos a través de Ruach HaKodesh, es decir, su mente, sus planes de bien y no de mal, para que alcancen el futuro que ahora no se ve. Y dice en el 22 al 24, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, es decir, a los que tienen preeminencia, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. Se han acercado a Yeshua, el mediador del testamento mejorado, el Brit Hadashah, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El escritor les ha enseñado que a diferencia de los antepasados que fueron acercados por Dios a la Torá escrita en piedra, ellos, Dios los está acercando a la revelación de la promesa. Los ha acercado al invisible, a Elohim hecho semejanza de hombre y que les derrama Ruach HaKodesh, es decir, que les regala su mente. Entonces, para que comprenda lo que les enseña, les dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, o de muchos millares de ángeles. El escritor les dijo que los antepasados de ellos fueron acercados al monte Sinaí, que representa la entrega de las instrucciones, de la doctrina, de la Torá en piedra. Pero ahora les está diciendo, a diferencia de sus antepasados, ustedes han sido acercados al monte de Sión, a la ciudad del Elohim vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Les está diciendo que contrario a los antepasados que fueron acercados a algo que veían, ellos han sido acercados al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, algo que no se ve. Es decir, que han sido acercados a la eternidad. ¿Para qué? Para que formen parte de la congregación de la Jerusalén celestial y estén con la compañía de los muchos millares de ángeles que ya están en la ciudad del Elohim vivo. Pero esto es algo que no se ve, sino que fue revelado con la primera venida de Yeshua, quien es el que los acerca a esa ciudad que no se ve, para que sean parte de la Jerusalén celestial, de la Jerusalén de arriba, que todavía no está formada en el cielo, pero que lo estará con ellos y que será acompañada por los millares y millares de ángeles que están allá. Y les agrega a la congregación de los primogénitos, es decir, a los que tienen preeminencia de ser hijos, que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Les está diciendo que Yeshua los ha acercado no a un monte tangible, sino a un monte que no se ve, a una instrucción que ellos van a recibir en sus corazones, y los ha acercado a algo que no se ve, que es esa Jerusalén que se formará de todos los que él ha llamado hijos, a la Jerusalén de arriba, no a la terrenal en donde en estos momentos que están leyendo la carta se encuentran. También les está diciendo que Yeshua les ha dado la misma preeminencia que les dio a Abel y a todos los profetas,
y este privilegio les permite ser parte de esa congregación de la Jerusalén celestial y estarán ante Dios, el que juzga, el juez que juzga todas las mentes que han sido perfeccionadas mediante la disciplina para que sus nombres estén inscritos en el cielo. Y luego le dicen el 25-26, mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido, diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. El escritor les ha enseñado que ellos, a diferencia de los antepasados, han sido privilegiados de ser acercados al Elohim vivo y de ser hechos parte de la congregación de la Jerusalén celestial e inscritos en el cielo. Y han sido acercados al juez de todos los pensamientos de los justos hechos perfectos, si perfeccionadas sus mentes. Ahora los exhorta diciendo, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Les está diciendo que ya fueron acercados al cielo, así que ahora no vayan a menospreciar la enseñanza del que habla de lo que no se ve, es decir, de los cielos. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que advertía en la tierra, es decir, al que los amonestaba en el Sinaí, el escritor está refiriéndose a Moisés, dando a entender que si Elohim no perdonó a los que no aceptaban las correcciones que Dios mandaba a través de Moisés, entonces mucho menos escaparán los que habiendo visto revelado al que no se ve, al invisible, en el cuerpo de Yeshua, ¿cómo van a desechar esta corrección? Es decir, que les va a ir peor. Y les agrega, la voz del cual conmovió entonces la tierra, más ahora ha anunciado diciendo, aún una vez más o una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ahora el escritor cita al profeta Ageo en el verso 2:6 de Ageo, que dice, porque esto es lo que Hachén Sebaot dice, no tardará mucho antes de que una vez más yo haga temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. El escritor cita esta profecía para recordarle a los hermanos hebreos que tan solo con la presencia de Elohim, el Sinaí fue conmovido con fuego, tinieblas, trompetas, ruidos de palabras que daban miedo, y esto solo era una sombra de lo que sucederá cuando regrese Yeshua. Y esta última vez que regrese, no solo conmoverá la tierra, sino también los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Cuando dice los cielos y la tierra se refiere al universo. Y cuando dice el mar y la tierra seca se refiere al planeta Tierra. Esto no tiene comparación con lo ocurrido en el Sinaí, porque con esta última vez este mundo visible desaparecerá para quedar solo el mundo que ahora no se ve. Y dice el verso 27, y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Vamos a entender. El escritor, citando al profeta Ageo, le recuerda a los hermanos hebreos que la venida de Hachén Sebaot como Yeshua Rey, su segunda venida, traerá un juicio que no se puede comparar con lo que los antepasados vivieron y vieron en el Sinaí. Y les cierra diciendo, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. El escritor, queriendo confirmar todo lo que les ha estado enseñando, les dice, y esta frase del profeta Ageo, aún una vez más, es una expresión que indica con claridad que se quitarán las cosas que pueden ser sacudidas de la creación para que permanezca lo inconmovible. Él les ha querido dar a entender que lo del Sinaí fue una sombra de la entrada de Elohim a la tierra, una sombra. Pero cuando dice una vez más, se refiere a la venida de Elohim vivo, y si los que fueron acercados en el monte Sinaí tuvieron miedo, ¿cómo será una vez más esta profecía? ¿Cómo será esto que dice Ageo una vez más para aquellos
que desprecien la educación del Elohim vivo. Porque esta vez no será sacudida la tierra, sino todo el universo y este planeta. Y lo que se ve como las obras de los hombres, es decir, su sistema de leyes terrenales, sus riquezas, su tecnología, sus edificaciones, etcétera, para Dios son cosas movibles. Es decir, que para Elohim, lo creado por el hombre son cosas que se tienen que mover, que se tienen que quitar para que queden solo las cosas que él creó, las cosas inconmovibles, porque todo lo que es de Elohim, lo incorruptible, regresará a su origen y el mundo que se ve desaparecerá para quedar el mundo que ahora no se ve. Y dice el 28 al 29, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El autor de la carta les enseñó a los hermanos hebreos que la nube de testigos, desde Abel hasta los profetas, son un testimonio de que el escogido por gracia y que persevera en la educación y la emuná puede quitarse de encima el pecado que no lo deja salir del mundo y correr la lucha del nuevo camino, aunque sea agónica, con la mirada firme en el autor y consumador de la emuná, poniendo la vista en lo que sufrió Yehoshua. Y todavía los hebreos que están escuchando esta carta, dice él, no han llegado a sufrir las cosas semejantes a las que sufrieron desde Abel hasta los profetas y Yehoshua. Y citándoles Proverbios 3, los exhortó a no despreciar la corrección y a demostrar emuná, porque si lo hacen, serán considerados hijos legítimos y no bastardos. El escritor también los ha exhortado a comparar la corrección que aceptaban ellos de sus padres terrenales con la corrección de Yeshua que les dará la vida eterna. Les ha dicho que la corrección no es algo agradable, pero es necesaria, porque si dejaran el yugo de la Torá y entraran en camino torcido, sin esa corrección se perderían. La exhortación es que perseveren ante la lucha que les presenta el mundo para que se hagan semejantes a Yeshua. También los exhortó a que sean líderes que vigilen para que no entre a la congregación alguien que los envenene y que algunos se vayan por caminos torcidos como Esaú, anhelando cosas terrenales y con eso perdió las celestiales. Entonces los edifica diciéndoles, ustedes, a diferencia de sus antepasados, no fueron acercados al monte Sinaí, sino al monte de Sión, y con esto fueron hechos parte de la congregación de la Jerusalén celestial, que se organizará en la eternidad. Así que no rechacen al que les habla, porque si los antepasados que rechazaron a lo que hablaba Moisés, no escaparon del Elohim que escudriña las mentes, el Dios de los Rujot, ustedes, rechazando la corrección y la disciplina del invisible hecho visible, mucho menos escaparán, porque Él vendrá por segunda y última vez y removerá las cosas creadas por los hombres para que queden solo las creadas por Él. Entonces concluye diciendo, así que habiendo recibido un reino inconmovible, refiriéndose al cielo, a la eternidad, el cual recibirá la congregación de los privilegiados, es decir, de los que formarán la Jerusalén celestial, estemos entonces agradecidos porque ya nuestros nombres han sido inscritos en el cielo y lo que debemos hacer es demostrar gratitud y servicio con respeto y reverencia, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Y con esto, mis hermanos, terminamos.